Muy buenos días, yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. A inicios del mes, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política presentó su informe final de recomendaciones y estos días nos preguntamos si es que el Gabinete del Solar utilizará esta oportunidad de su presentación ante el Congreso para impulsar y promover estas reformas. Para conversar de este tema nos acompaña esta mañana el doctor Fernando Tuesta, quien presidió esta comisión. Señor Tuesta, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. El señor Martín Tanaka, que fue parte también de la comisión que usted presidió, manifestó ayer que el apoyo o impulso del Ejecutivo a las propuestas que ustedes han presentado no ha sido el esperado. ¿Usted comparte este punto de vista? Sí, en parte, ¿no? Creo que es una sensación generalizada en la comisión. Ahora, puede ser explicado, ¿no? Y generalmente los politólogos intentamos explicar. ¿Cómo poder explicarlo? Más allá de la sensación personal, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo poder explicarlo que en un momento dado hubo por lo menos demostraciones de mayor entusiasmo y ahora algo así como veremos, lo pensaremos, ¿no? También es cierto que lo que estamos presentando no es cualquier cosa, ¿no? Se trata de un paquete de medidas que tienen pues la característica de ser integrador y con algunas medidas muy potentes e incluso discutibles, como el tema de la bicameralidad, ¿no? Entonces, a estas alturas, claro, el gobierno tiene nuevo gabinete, hay una presentación en el Congreso, justamente como ha señalado, el 4 de abril, y entiendo yo, y es legítimo pensar que cualquiera quizá podría tomar esa actitud de asumirlo con cierto cuidado. Pero claro, el tiempo también apremia, no es que se tiene mucho, pero vamos a ver cómo se desenvuelve el gobierno estos días. Entre las reformas que la Comisión plantea está el tema de la bicameralidad. ¿Cree usted que podría ser esto lo que al gobierno le genera un poco de duda? Yo creo que no sería sorprendente que así sea, ¿no? Porque es un tema, digamos, espinoso. Y no porque el presidente Vizcarra no quiera la bicameralidad, y no lo digo porque me lo haya comentado, no nos hemos reunido con él, sino que el 28 de julio él presenta la propuesta. O sea, no va a presentar algo que no esté interesado ni a la que considera importante. Y él se distancia de la medida cuando siente y dice que la propuesta que pasó por el Congreso se ha desnaturalizado, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos presentando es una propuesta en donde se retira aquellos elementos que desnaturalizan e incluso avanza un poco más, ¿no? Entonces, lo que se votó en el referéndum el 9 de diciembre es un tipo de bicameralismo que nosotros no estamos proponiendo. Pero ¿usted considera que el rechazo de la población, que fue además masivo, 90%, claro, fue a la idea de la bicameralidad o a esa bicameralidad? No, a esa. Yo no estoy tan claro de que en general la gente conozca sobre los modelos parlamentarios, unicameral, bicameral, sus funciones. Se tienen que modificar cerca de 50 artículos de la Constitución. No es lo mismo de decidir si es que hay o no reelección. Es una cosa objetiva, más clara, ¿no? No hay duda. No hay duda, ¿no? Más simple. Lo otro es todo un diseño de los parlamentos, las relaciones con el Ejecutivo, es mucho más complejo. Dentro de ello, el presidente plantea, y cuando se muestran las encuestas, hay un apoyo a la medida, que probablemente iba a crecer si todo se hubiera encaminado por una buena relación entre los poderes y con un resultado de una bicameralidad aceptada por ambos. Pero no fue así, ¿no? Pero además, ya en la discusión, aparece la posibilidad de la reelección de los parlamentarios, pese a que hay otra pregunta de referéndum donde va a negar la reelección inmediata. Entonces, cuando además en el Congreso, el último día, se modifican los artículos que tienen que ver con la cuestión de confianza, ¿no? Herramientas del Ejecutivo en su relación con el Congreso, el presidente decide distanciarse posteriormente y no apoyar. Pero entonces, claro, aparece pues una confusión. El presidente que propone la bicameralidad, el presidente que luego dice yo no voy a votar por ella y termina con esta votación abrumadora. Él
en ese momento era una referencia de muchos electores. A través de él se canaliza también ese descontento muy alto que hay de la ciudadanía en general, del Parlamento y de la posibilidad de la reelección, ¿no? Porque el fraseado del artículo era que no es posible la reelección inmediata en el mismo cargo. Entonces no podía ser diputado, senador, porque no habían sido era una tales. sacada de vuelta. Era total, total, ¿no? Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? Es, uno, de manera clara, quien candidateó en el 2016 y es parlamentario, no puede hacerlo en el 2021. No hay manera de poder interpretar. Está claro. Dos, hay un tema también que preocupa a la ciudadanía, que es el tema del gasto. Dicen, si ahora, miren, malgastan esto, ¿cómo será con pues una serían bicameral? 50 senadores, Sí, o sea, de 130 sí. a 180 aumentaría. Sí, 183 porque son además 2 escaños para peruanos en el extranjero, residentes en el extranjero, y un escaño indígena, de población indígena. Serían en total 183 de ambas cámaras. Ahora, número que por lo demás, en términos comparados de la historia peruana y comparada a nivel de la región, es muy bajo, ¿no? O sea, el número de ciudadanos por representante es muy alto. Es altísimo. Solo para que la gente tenga una idea sobre lo que estamos hablando. En el año 31, escribí un artículo además de referencia, porque no podía hablar del informe, tenía que hablar de la historia. En el año del 31 se forma una comisión también nombrada, posterior a Leguía, donde está Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre, hay una serie de destacadas figuras del momento, y en ese momento había 145 diputados, nada más, solamente una cámara, 145, esa sola cámara ya era más que todo el Parlamento actual peruano. Y mucho menor población. ¿Sabes cuánto era la población electoral? 380.000. Increíble. Ahora vamos a hacer en 2021 cerca de 24 millones. Entonces la relación, pues, nos hemos caído después del 92 en una relación representante-representado, equivalente a países que tienen 2 millones de electores, 1.800.000. Uruguay es del mismo tamaño de parlamento que el nuestro. Uruguay es un país pequeño. Israel, Macedonia, Senegal, países muy chicos. Tú sumas 6, 7 países de los que tienen un parlamento del tamaño nuestro y no suman el electorado peruano. Sin embargo, ustedes no han propuesto incrementar el número de diputados, nunca lo consideraron. No, sí. La primera medida es la siguiente: sacar la referencia al número de la Constitución, porque estando en la Constitución es un serio problema. Hubiéramos querido hacer un mejor diseño si ampliamos el número de representantes, pero también entendemos de que hay un rechazo así de piel bastante alto, ¿no? Lo que estamos proponiendo es lo siguiente: se va a elegir o se elegiría un representante, es decir, un diputado por cada 150.000 electores, que es alto, pero 150.000. Que da los 130 hoy en día. Así es, claro, aproximadamente. Entonces, pero para el 2021 vamos a dejarlo en lo que es 130 diputados, la propuesta 50 senadores, que es la propuesta que salió de acuerdo entre el gobierno y el Parlamento antes de que se termine de desnaturalizar la norma. Entonces, pero a partir del 2026 se va a ir ajustando progresivamente. Nunca vamos a llegar a ser un país claramente representado en su relación. Tenemos un parlamento del tamaño del Perú en 1858. Ese es nuestro país. Entonces, la gente evidentemente rechaza a los políticos, pero lo que no se da cuenta es que con un parlamento tan pequeño en relación a la población, las posibilidades de hacer una buena representación es baja, bajísima. Incluso los diseños que nosotros queremos hacer, estabas aprisionado a los 130, ¿no? Hubiéramos querido hacer otra cosa, pero bueno, también entendemos que hay pues un factor que es el rechazo de la ciudadanía y por otro lado el tema del referéndum, ¿no? Y también hay otro factor que es que las circunscripciones son muy grandes, ¿no? Entonces en Lima tienes 35 que representan a todos y a nadie. Así es. Pero este es un componente que no se ha recogido, ¿no? El tema sí. de definir las circunscripciones. Sí. Por ejemplo, no tan pequeñas como podría pensarse, pero en general estamos poniendo como un límite. No pueden haber circunscripciones de más de 5 representantes. Okay. Entonces, todos los departamentos de región que tienen más de 5 se deben de dividir en partes equivalentes. Entonces, si tú tienes 8,
4-4, ¿no? Diseño a través de ciertas provincias, haciendo una composición. Y en el caso de Lima, tienes que tener, si somos 36, tienes que tener 8 circunscripciones. Y entonces ya el diseño ya va a ir a manos del órgano electoral que se encarga de hacerlo, ¿no? Pero Lima, claro, es la clave, la clave. 36 que representan a 7 millones, en realidad, una vez que están elegidos, se distancian de sus electores porque no hay manera de control de esa naturaleza. Volviendo al cómo el Ejecutivo va a impulsar estas reformas, el 4 de abril se presenta el gabinete del Solar ante el Congreso. ¿Podría pedir facultades? Podría, sí. ¿Usted cree que se va a dar o cuál va a ser su estrategia? No tengo idea, y si me tomas desprevenido, porque nosotros, además me da pie para comentar, nosotros si bien somos o hemos sido una comisión designada por el presidente de la República a través de una resolución suprema, actuamos con absoluta autonomía. Hemos tenido, aparte de la instalación, 2 reuniones con el presidente diciéndole más o menos por acá van las cosas. Pero no hemos tenido ningún tipo de relación, conversación, discusión, por ejemplo, sobre qué hacer con ellos, o sea, con los proyectos de ley, ni menos el desarrollo que van a tener, digamos, en relación al Congreso. Nosotros no tenemos idea de eso, nosotros dejamos de existir, digamos, formalmente el 4 de marzo. Entonces, que lo vaya a presentar el 4 de abril, no lo sé, pero sí creo que es una fecha clave. O lo presentas antes o lo presentas allí, después ya es un poco más complicado, ¿no? Ese es un momento clave. Hay momentos, ¿no? Y ese es un momento. Claro. Ese es un momento. Y además porque de los 12 proyectos de ley, 4 son reformas constitucionales. Así es, entonces requiere 2 legislaturas seguidas. Así es. Si no es ahora, ya no es antes del 2021. Claro, ya a partir del 1 de marzo que se dio inicio a la legislatura, ya va corriendo el tiempo. Quiero preguntarle específicamente sobre alguna de las reformas. ¿Se está reduciendo el número de firmas y comités para la inscripción? No, 0 firmas. Correcto. ¿Por qué esto es deseable? ¿Por qué bajar las barreras para...? Ya, ahora en nuestro país tú tienes la puerta de ingreso cerrada, casi cerrada, y la puerta de salida, o sea, pérdida de inscripción, también casi cerrada. Entonces tú tienes 24 partidos inscritos. Pero de esos 24 tú los miras, ¿cuántos tienen representación en el Congreso? 6. 18 no tienen nada. ¿Vas a nivel regional? De los 187 movimientos regionales, hay 71 que no tienen ni siquiera un concejal distrital. Pero siguen vivos. Pero siguen vivos. Entonces acá hay un problema. ¿Por qué siguen vivos? ¿No? Entonces el diagnóstico nos lleva a señalar lo siguiente. Resulta que tú tienes una serie de requisitos que permiten que un partido sea inscrito legalmente, pero casi no tiene existencia. Son cascarones, digamos, ¿no? No pueden siquiera colocar candidatos en un número alto. Entonces no están cumpliendo la función debida y por el contrario, abres el paso a los vientres de alquiler, la comercialización de la política y se inicia pues, un foco infeccioso, un foco infeccioso de la representación. Entonces nosotros decimos, de estos requisitos, ¿cuál es el requisito principal? Las firmas. La firma no ha representado nada, o sea, la existencia, pero además se convierte también en la creación de un mercado negro de firmas. Y es gastos para el erario también. Entonces, chao firmas, militantes. Y también para perder la inscripción, los partidos que no pongan 5 congresistas se van a salir. Bueno, la puerta de entrada, claro, se abre un poco más. Pero la salida se abre también. Pero la salida se abre también. Entonces, si tú aplicas las siguientes medidas, partido que no participa pierde la inscripción. Ahora es posible eso. En las elecciones generales. ¿No? También hemos colocado en elecciones regionales y municipales. 2, si eres parte de una alianza pero no consigues un escaño, asistes en alianza, pierdes. Y si te presentas y te retiras, también pierdes la inscripción. Si es que esto se hubiera aplicado en el 2016, 16 partidos no estarían ahora con inscripción. Entonces tú ya vas acotando a los partidos realmente existentes. Que están activos. Había otro tema que me llamó la atención, es la elección congresal en la segunda vuelta. ¿Por qué? Esa es una propuesta que hemos venido manejando hace muchos años. El balotaje es un mecanismo francés. Balotaje es la segunda vuelta.
francés del siglo XIX, que tenía dos propósitos y lo tiene aún en Francia. Uno, darle legitimidad a quien sale elegido presidente de la República. Ojo, es un semipresidencialismo, porque en la segunda vuelta alguien supera la mayoría absoluta, le da legitimidad alta. Pero lo segundo es que acotas el número de partidos. ¿Por qué? Porque el modelo es así. Va, elección de primera vuelta, 2 semanas después, segunda vuelta presidencial. Dos semanas. Muy cerquita. Sí, ahí, 2 semanas. Acá son 8 semanas, ¿no? No más, he vivido un momento en que casi 2 meses. Yo siempre a mis alumnos les digo, es como un partido de fútbol. En Francia es tiempo suplementario. Termina los 90, te secas un poco, tomas un poco de agua y sigues jugando. En el caso de Latinoamérica y el nuestro, termina el partido, te vas a tu casa, entrenas, claro, y después pasas a un partido posteriormente en el tiempo, ¿no? Entonces, pero termina la elección presidencial en 2 vueltas y recién viene la elección de la Asamblea Nacional, que también es en 2 vueltas. O sea, los franceses van en un periodo de 2 meses, 4 veces a votar. ¿Qué pasa? El electorado francés sabe cuando va a elegir la Asamblea Nacional quién es presidente de la República, por allá pasaron las 2 vueltas. Entonces, el presidente de la República y el jefe o la jefa de la oposición le dicen al elector, denme la mayoría. Entonces, eso desata una dinámica de concentración. Menos atomización en las bancadas. Exactamente. Eso traído acá como una idea, no podría ser exactamente igual porque el Perú no soporta 4 elecciones en corto tiempo, sino la única posibilidad era colocar la segunda vuelta, la elección parlamentaria en el mismo día de la segunda vuelta. Término ¿no? medio. Algo, ¿no? Algo. Como te digo, lo ideal sería separarlo, pero dentro de lo que se puede debatir y lo posible, digamos, será Pero además, ¿sabes qué? Pero además, ¿por qué pasarlo? Porque en el caso peruano, tú tienes un elemento que te lleva a la dispersión, que he denominado en unos escritos el voto ciego. Yo, elector, voto por el presidente y no sé quién va a ser presidente, por lo tanto. Voto por los partidos en general y hay una dispersión. Pero además hay el otro problema, que para la campaña en esa primera vuelta tú tienes a los candidatos presidenciales, los candidatos al Parlamento con voto preferencial. Entonces, solo en Lima, solo con 10 candidaturas, ya tienes 360 que fungen casi de candidatos presidenciales. Y en medio los otros 10, por ellos mismos, más los candidatos presidenciales, tienes 370, un mercado persa. Claro, todo el mundo vende baratijas y de todo. Hablando sobre el tema del voto preferencial, también ustedes se propone en el informe su eliminación. Pero si es que no se llega a consolidar la democracia interna y eliminas el voto preferencial, ¿cómo se definiría la lista? Porque está justamente en el diseño. Lo que estamos haciendo es sacarlo de la elección nacional y meterlo a la elección interna. Y la elección interna va a estar relacionada con la inscripción. Digamos que estos 24 partidos que tienen inscripción se van a presentar. Y como se facilita ahora la inscripción inicial, se presentan, imagínate, pues, 16 más, serían 40, ¿no? ¿Cómo haríamos pues para una elección nacional? 2 cosas juntamos. Una elección interna, abierta, simultánea, obligatoria. En todos los partidos. Es una jornada electoral. Entonces, y esto no estamos inventando la pólvora, es un diseño que traemos, por un lado los Estados Unidos tienen abiertas, pero ya en América Latina ha comenzado a desarrollarse esta idea y lo tiene Uruguay primero, Argentina después. En Argentina se llaman las PASO, que son primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿Cualquier ciudadano puede votar en cualquier partido? Entonces, digamos, si la elección es abril, esta elección interna, simultánea, digamos, es como en octubre, noviembre. Se convoca un día X, ojo, no organizado por los partidos, ¿eh? Los partidos no pueden hacer nada. Por la OMP. Por la OMP. Nada de fiscalizado, supervisado, que son palabras que al final terminan no teniendo incidencia. Organizados así como cualquier elección. Entonces tú vas a tu mesa, como siempre. Vas a tu mesa, vas a encontrar una boleta donde vas a encontrar los partidos para presidentes, senadores y diputados. Corresponde, por ejemplo, a Lima. Y dentro de ello, supongamos, presidente. Tú tienes presidente, el nombre del partido, el símbolo y un cuadrado.
como el voto preferencial. Digamos, el APRA o Fuerza Popular o Acción Popular o el Partido Morado, que tengan, en el primer caso, por ejemplo, un partido X, hay 3 candidatos a la presidencia. Previamente se ha sorteado un número. Y entonces yo voy a votar por ese partido, por mi candidato favorecido. Por ejemplo, tú tienes el número 2, yo votaré por ti con el 2 de ese partido. En el Senado, bueno, en el momento que se hace el escrutinio, ¿quién va a ser el candidato presidencial de ese partido? El que tiene más votos. Así es. Ahora, en el caso del Senado, se va armando las listas también hasta lo que corresponda. Digamos, o diputados, si tú tienes, ya no 36, porque hay circunscripciones más pequeñas, 5, Correcto. los 5 más votados. Ahí viene el Y tema. ahí se termina el orden. Ahí se termina el orden, y esa lista que se ha constituido de las elecciones internas es la que se inscribe. No es referencial como ahora, Correcto. que agarra Es vinculante. es vinculante. Esto lo inscribes. Pero yo solo puedo votar por un partido. Por un solo partido. Claro, porque si como no- ahora igual. Ahora Claro. tú solamente puedes votar por un solo partido. No hay Correcto. manera. Pero ahí viene el otro tema. Pero Pero serían voluntarias estas elecciones. no obligatorias. También obligatorias. También obligatorias. Porque estamos hablando de una movilización de 20 millones. Pero ¿por qué obligatorias? Porque ahí viene la otra parte, que puede al inicio no gustar, pero en realidad, ¿sabes qué? Se convierte en una jornada de participación política enorme. La gente rechaza a los partidos. No quiere nada que ver con los partidos, Bien. apenas un 10% de aprobación tienen los partidos y la gente le tira piedras. Vamos a decirle, oye, te estamos abriendo un canal para que tú, a través de tu voto, tengas incidencia. Comprométete. En No mejorar puede ser tu partido. posible que solamente critiques y tires piedras. Está bien, a veces justificado criticar, pero te estamos abriendo un canal. Pero además, porque este esfuerzo enorme, si fueran solamente los militantes, se reduciría a un número pequeñísimo, un gasto enorme, y no, en realidad no funcionaría. Pero además tienes esa posibilidad participativa, no tienes que ser militante de ese partido. Pero acá viene el punto. Hemos dicho, imaginemos que hay los 24 y se suman pues 16, 40, ¿no? ¿Cuál es el tema de esos partidos que van a pasar por las internas? Si en tu elección no llegas en el escrutinio total a que en tu votación voten el 1.5 de los electores que votaron en la última elección nacional, digamos 20 millones. Si el 20 millones, si de 20 millones, tú no van a tu elección interna, pierde el la inscripción. 1.5 pierde la inscripción y tu lista no está inscrita. Correcto. Entonces cualquier aventurero que ha juntado 12.500 Claro. hace demasiado esfuerzo y gasto, y ahí lo que hace es acotar a quiénes, a los partidos importantes, realmente grandes, tienen vida. reales. Correcto. Así es. Doctor, bueno, podríamos hablar ahora de Sí, este seguro, tema, pero seguro, el tiempo seguro. vuela. Pero esperemos pues que el Ejecutivo le dé prioridad, porque como Sin usted dice, duda. es una oportunidad histórica y se Así nos es, pasa. Se nos pasa, así Si no es este año, vamos a tener que, Así es. para el tercer siglo de la Así es, República, así tendrá es, que ser. Así es. Fernando Tuesta, entonces expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenos días.